Buenos días, amados hermanos. Iniciamos Análisis BNE. Estamos ya en jueves 16 de junio del año 2022, a un día de la celebración del Día del Padre. En Guatemala se celebra el 17 de junio. Esta celebración tuvo como origen, Pastor Orlando, muy buenos días, en el año 1910, cuando se decide por parte de Smart Dude en Washington realizar una celebración que conmemorara o festejara a los padres. Tuvo vigencia hasta el año 1995. El presidente de esa época decide que se celebre el tercer viernes de cada junio, pero en Guatemala se decide celebrar el 17, exactamente 17 de junio, es en donde nosotros podemos celebrar, honrar, abrazar a nuestros padres. Y usted hoy en Análisis BNE tendrá la oportunidad de conocer acerca de padres ejemplares. Pastor, muy buenos días. Edu, muy buenos días y felicitaciones por haber tomado este tema tan importante y tan fundamental en la vida de una persona. Estamos a las puertas de una fiesta celebrada con mucha, puede ser con mucha mesura. Sabe que la Biblia nos habla en Éxodo, es el quinto mandamiento y el primero con promesa, que nos habla de que honremos a padre y madre para que nos vaya bien. Efesios, el apóstol Pablo lo viene a repetir y dice para que tengamos larga vida inclusive y nos vaya bien. Como toda festividad, Edu, son sentimientos encontrados, como todas esas fiestas claves. Unos contentos porque los tienen, otros los tienen, pero no tienen una buena relación. Y en otro caso hay unos papitos, véase abuelitos o hijos, porque está el papá, pero se le murió el hijo que también ya era papá, ¿verdad? Ya no está, está descansando en los brazos del Señor. Entonces, esta es una fiesta con alegría, pero con sentimientos también encontrados. Como le digo, por los que lo tienen y lo disfrutan, por los que lo tienen, pero tristemente no tienen una buena relación. Y en su caso, en el otro caso es que ya están en la presencia del Señor. Pero cual sea en estos tres lugares que usted se encuentre en esta celebración, hoy tenemos un programa especial que va a ser de mucha bendición y edificación. Llame a sus amigos, porque aquí empezó Análisis BNE. Así es, Pastor. Le damos a usted la bienvenida, amado hermano. Recuerde que puede estar en nuestra página de Facebook, Buenas Nuevas de Esperanza, Canal 27, también para poder compartir este tema importante. Esta mañana nos acompañan como invitados Flor de María Trabanino. Florecita, muy buenos días, conductora de Canal 27, usted la conoce, amado hermano. Gracias por estar con nosotros, Florecita. También se encuentra Jimmy Cinto, él es adorador y ahora pastor de Iglesia Cristo de Poder acá en Guatemala. Le damos también la bienvenida, gracias por estar con nosotros. Gracias, Eduardito, gracias por el privilegio de poder estar en este tema tan especial, pues con el propósito de compartir a ese personaje, como decía el pastor, tan importante en la vida de cada uno de nosotros, y en el caso pues mío, y no dudo que de Jimmy también, hombres que nos enseñaron a caminar en el mejor camino, en el camino de la fe. Gracias por el espacio y como dice aquí mi hermana, felices de poder compartir este tema, algo que mencionó usted, sentimientos encontrados, ¿verdad? Más cuando ha sido reciente todo esto, ¿verdad? Pero creo que tenemos la oportunidad y ahora tenemos un padre también, el mejor padre que es Cristo, ¿no? Así que nada, gracias por la invitación. A ustedes, como ya el pastor Orlando lo decía al principio, estos son casos de sus padres pues ya están descansando en la presencia del Señor, y hoy queremos nosotros homenajear ese legado que ellos han dejado y que nosotros vemos, pastor, reflejado. Sí. Se sigue trabajando, se sigue compartiendo en la obra del Señor, y quisiéramos conocer esas vivencias, quisiéramos poder escuchar de parte de ustedes cómo fue esa etapa de la infancia, cómo su padre marca esa etapa de la infancia en la vida de cada uno. Jimmy. Pues yo creo que algo de todo hijo, ¿no? La importancia de tener un padre desde pequeño, ¿no? A veces tenemos hijos, pero de pronto los padres no están, como lo mencionaba usted, no hay una buena relación. Pero yo recuerdo que al principio mi infancia fue un poco difícil, un poco de escasez, pero tuve un padre que a pesar de los procesos de escasez se levantaba y buscaba el sustento de la casa, y ya después pues tuvo que ir a Estados Unidos a trabajar. Me quedé 4 años con mi hermano, niños, ¿verdad? 4 años sin papá, pero por las ganas de salir adelante,
que tenía mi papá de sacarnos adelante. Entonces, tuve una etapa quizá difícil por el tema económico, pero siempre con el amor de papá y el de la mamá también, ¿verdad? Florecita. Bueno, lo bueno de mi caso es que tuve una relación muy especial con mi papá porque mi mami perdió a su primer bebé, que era una niña, y ambos pues le esperaban con muchas ansias como el primer bebé. Y entonces cuando mi hermana fallece al primer día de haber nacido, a las 24 horas ella muere, María de los Ángeles Trabanino. Mis papás siempre quedaron con ese anhelo en su corazón de tener una hija mujer. El segundo hijo que Dios le permite es un varón. Entonces, ¿cuándo va a venir la mujercita? ¿Cuándo va a venir? Y realmente mi papá tuvo en sus inicios, yo no nací en un hogar cristiano, sino de religión tradicional, y mi papá tuvo en algún momento algún problema con la bebida. Y cuando el Señor le permitió tener la bendición de que llegara su princesa, desde ahí mi mamá decía, tú fuiste siempre algo que marcó la vida de tu papá, porque él dijo, no, yo tengo que darle a esta niña un buen ejemplo. Y empezó a buscar ayuda y ¿cómo se llama? Yo nunca vi esa etapa de mi papá. Por el contrario, yo vi a un papá ya también valiente y esforzado. Yo te contaba hace poco cuando platicábamos acerca del tema, mi papá siempre para mí fue un hombre muy admirable, igual, un hombre muy trabajador. Él salió de su tierra, de San Jorge, Zacapa, muy joven, casi a los 13 años, sin educación, sin preparación académica. No tenía más que el conocimiento del trabajo del campo, pero fue un hombre que siempre se decidió a que su familia iba a ser diferente, que él iba a luchar y a trabajar. Sin preparación y educación llegó a ser un hombre jefe de agencia de un banco muy importante acá en Guatemala. Trabajó como policía, trabajó en caminos, hizo muchas cosas para que a la familia no le faltara. Fue vendedor también, inclusive de artículos de puerta en puerta. Para mí siempre fue un ejemplo de un hombre trabajador, de carácter muy recio, muy recio, tanto que cuando llegó mi otra hermana a la familia, decía, la educación de las mujeres se encarga tu mamá y yo de los varones, porque no quiero lastimarlas. Yo soy de carácter muy fuerte y eso fue un acuerdo entre mi papá y mi mamá. Pero él siempre estuvo ahí, trabajador, guapo, elegante, siempre de carácter muy recio, como les digo, pero también ese carácter fuerte me ayudó a desarrollar en mí ese lado fuerte que hoy me ayuda a seguir adelante en muchas cosas de la vida, tanto espiritual como física. En ambas situaciones estarán apareciendo fotografías para que en casa puedan nuestros hermanos también conocer esa parte íntima de cada uno. Creo que nos conocen a nosotros, pero la parte familiar es importante también reconocerla. Y creo que en estas experiencias, Pastor Noé Cinto y tu papito Rolando Trabanino, a quien nosotros amamos de verdad mucho, tuve la oportunidad de conocer a ambos y sin duda en esas experiencias que ustedes vivieron dejó enseñanzas. ¿Qué ustedes fueron lo que han aprendido o qué aprendieron ustedes de en toda esa etapa que compartieron con sus papás? Yo considero que la mejor enseñanza que mi papá me pudo haber dejado es acercarme a Dios. Considero que esa es la mejor herencia que me pudo haber dejado, el depender plenamente de Dios, el poner mi fe en el Señor, a pesar de los problemas, a pesar de las luchas. Con el ejemplo que mi papá me daba o nos daba a mis hermanos de la fe, a pesar de que a veces había una perspectiva mala o quizás humanamente no había una visión tan buena, pero él sabía que todo iba a estar bien. Yo creo que la mejor enseñanza que me pudo dejar es la fe, la convicción de estar siempre cerca de Dios. Allí podemos ver algunas fotografías de tu familia, de tu papá, compartiendo, viajando, disfrutando. Y creo que esos son recuerdos que han marcado tu vida, Jimmy. Nosotros seguramente sabemos que ahora, con ese legado que más adelante estaremos platicando, has aprendido mucho. Y hoy el Señor, Pastor, a través de este programa, pues quiere honrar esa memoria. Así es, con respecto a los papitos de ambos, licenciada, aparte de lo que he tenido, a eso se llama tradición oral,
Yo he tenido el privilegio de primera mano de escuchar a usted de los hábitos de su papá, por lo cual hasta me he sentido como desafiado, edificado. Es para mí un privilegio que de primera mano tener ese conocimiento. He escuchado al pastor Rick Urbil cuando se refiere a su papito, o sea, tengo una idea bien clara. Tuve el honor de conocer a tu papá también, un hombre visionario en el área de Villanueva, un ministerio, inclusive coincidimos en varios eventos y en realidad este es un homenaje póstumo. Esta no es una celebración más, estamos honrando la memoria. Si la Biblia dice honrar padre y madre, pero eso no solo significa cuando están vivos. A mi humilde apreciación, la honra se demuestra cuando ya no están, porque entonces valió la pena todo lo que se sacrificaron por mí. O sea que la honra vale igual presente, para mí tiene el mismo precio de honra, y más cuando él ya no está. Porque estoy honrando entonces su tiempo, sus oraciones, sus recursos, sus deseos, ¿verdad? O sea, creo que este es un buen momento para decirlo. Estamos honrando, estamos cumpliendo con el objetivo del mandamiento, honra, padre y madre, pero no solo cuando estamos vivos. Y yo hasta le he tenido que decir a algunos que sus papás ya no están, con lo que estás haciendo, no estás honrando la memoria de tu padre. En el caso de ustedes es todo lo contrario. Licenciada, ¿qué aprendió de su papá usted también? Que todo tiene su tiempo, que todo quiere esfuerzo y que debe de haber pasión en lo que hacemos. Mi papá, como les digo, fue un hombre muy trabajador, muy esforzado. Le decía a Eduardito, él decía, no tienes que esperar a que todo esté en bandeja de oro, tienes que luchar por las cosas. Hablaba con el pastor Campoyo hace unos días con el tema de mi papá es un guerrero, así es mi papá. Ahí y está cuando en leí, ahí está, Tu príncipe. mi príncipe. Qué bonita foto. Ahí está la elegancia de la cual hablábamos, Sí. licenciada, que he tenido el privilegio de escuchar esa ala a su sombrero. Siempre, como usted dijo, siempre con estilo, ¿no? Era un hombre con Sí. estilo. ¿Cómo lo describirías, Florecita? Apasionado. Y en sus últimos años apasionado por Dios. Siempre le decía mi príncipe porque así me trataba, como una princesa. Esa foto es muy significativa. Él tuvo que afrontar un proceso de cáncer y su fe, así como dice Jimmy, su fe era incrementable. Tuvo que recibir radioterapias y cuando son unos aparatos enormes, ¿verdad? Yo lo acompañaba y decía, bueno, no te preocupes. Yo traté de ocultarle que él tenía cáncer porque yo decía, sé que no va a ser fácil. Mi mamá ya había partido a la presencia del Señor y esa foto con su camisa verde fue nuestra celebración en casa porque salió del proceso de radio, de quimio, salió también del proceso de una operación muy, muy fuerte que llevó casi 18 horas. La operación para removerle parte de su intestino. Y celebramos la victoria de que el Señor le había dado, de que había regresado a casa, porque él decía, su frase de batalla fue, su cita bíblica era, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Y esa era su frase desde que conoció al Señor Jesucristo. Él fue el segundo de llegar a los caminos del Señor. Fue un proceso diferente porque cuando mi mami falleció, como mi relación era más cercana con ella, fue un empezar de nuevo con él. Y les contaba que cuando ella falleció, él nunca se quitó su argolla. Yo dijo, quiero que sepas que aquí no va a entrar otra persona a ocupar el lugar de tu madre. Esto no puede sustituirse. Y él nos compró, nosotros teníamos preparado, mi mamá falleció en febrero, ellos iban a cumplir su aniversario de bodas de plata, los 50. Los 50 eran de oro, perdón, los de oro. Y teníamos todo preparado para ceremonia. Estaban las argollas de renovación de votos y todo. No se pudo llevar a cabo. Ellos celebraban su aniversario en abril y mi mamá falleció en febrero. Y él tuvo un detalle muy lindo conmigo. Me dijo, mira, tú y yo vamos a empezar una nueva relación. Es como que nos hubiéramos, como que fuéramos ahora una pareja, ¿verdad? En el buen sentido. Y me regaló esta argolla que siempre porto. Porque me dijo, ahora tú y yo vamos a tener un caminar juntos y vamos a hacer uno. Prométeme algo, que nunca va a haber un secreto entre tú y yo. Hoy soy tu padre y tu madre al mismo tiempo. Y este amor yo lo voy a suplir doblemente. Y entonces ahí él empezó a llamarme mi princesa, mi princesa. Y entonces con el tiempo yo le decía a mi príncipe.
Y siempre también había un hermano en la iglesia, él siempre se caracterizaba en la familia de Dios por siempre andar muy bien vestido, porque decía, ¿sabes qué? Voy a servirle al Rey de Reyes, voy a servirle al Señor de Señores, tengo que ir presentable. Y siempre había un hermano que le decía, no, es que el rey de Gales no se compara contigo. Entonces siempre le decía también príncipe, el príncipe Trabanilo le decían. Entonces fue algo que se fue quedando dentro de la familia hasta que el Señor pues nos permitió crecer y establecer esa relación. Y quiero contarles que no fue fácil, fue un proceso de ceder en ambos, porque yo estaba acostumbrada a tener una relación con mamá y no con papá tan cercana. Tuve que trabajar mucho para ganarme su confianza al 100%, en demostrarle que todo lo que él había enseñado para mi vida en carácter y todo, yo podía seguir adelante, porque luego vinieron varios procesos para él. Mi madre parte, pierde el negocio que por 40 años había tenido, luego viene lo del cáncer, luego vienen varias situaciones en su vida que nos hicieron como ir estrechando más esa relación. Y fue algo muy, muy hermoso, y como creo que coincidimos mucho con Jimmy, creo que por eso Dios nos sentó esta mañana acá juntos. Y obviamente su fe fue algo, y siempre al final de todo proceso, por muy difícil que fuera, también tuvimos procesos de escasez y de todo, pero saber que él dependía de Dios y que era fuerte. Yo a veces en medio del proceso del cáncer me quebraba porque decía, lo que me queda, ¿qué voy a hacer? Pero él se mantenía firme, y eso me daba a mí fortaleza para decir, vamos a salir de esto, y que juntos íbamos a ver la gloria de Dios, y la vimos. Qué bonito. Una enseñanza grande que deja tu papá en ti, Florecita, y nosotros hemos visto, como dice Pastor Orlando, hemos escuchado testimonios de personas que a través de tu papá también pudieron acercarse al Señor, pudieron transformar su vida, y eso es impresionante, y seguramente, si sin duda alguna, el Señor hoy lo premia, hoy él está contento, agradecido con él por el trabajo que realizó, por representarlo en esta tierra, por compartir ese amor que solamente él podía compartir de la manera en que él podía compartirla. Jimmy, al igual que Florecita, esa parte de desprenderse de su papá, en tu caso, ¿cómo se vivió? ¿Cómo ustedes lo experimentaron? Y en el caso tuyo, que eres varón, ¿verdad? O sea, el otro. Hablamos. La final, la etapa final de mi papá, como algo que dijo la hermana, es de que cuando se pasan esos procesos, como que uno se une más y se va uniendo más. Y así fue definitivamente. No porque nuestra familia esté separada, pero llega un punto donde los procesos nos unen. Yo creo que en las familias tendría que ser así. Pasa que muchas veces cuando llega un proceso, las familias muchas veces se dividen. Se quiebran. Pero yo creo que sería mejor la unidad. Y en este caso fue así. Nosotros empezamos una etapa difícil cuando nos diagnosticaron COVID. Y mi papá estaba bien, tranquilo. O sea, ¿toda la familia le dio COVID? Mi hermana, yo y mi papá. Y él estaba tranquilo, él estaba bien. De hecho, él molestaba. Y decía, la prueba que me hicieron era falsa, porque yo me siento re bien. Pero a medida que pasó el tiempo o los días, la situación fue cada día un poco peor. Y llegó un punto donde pues tuvimos que desgastarnos quizás físicamente por estar con él. Yo estaba encerrado con mi papá todo el tiempo en la habitación, porque como yo también tenía COVID, yo lo cuidaba, yo le preparaba la medicina, lo nebulizaba. En medio del proceso logré vencer un miedo que yo le tenía mucho miedo a las inyecciones, a las jeringas. Y el doctor me enseñó cómo usar las inyecciones para poder nebulizar. Y yo le tenía un pánico a las agujas. En medio del proceso de mi papá y el mío, empecé a vencer también parte de mis miedos. Hasta pues llegó el punto donde se empeoró más y más. Pero algo que aprendí en la etapa final de mi papá es de que en todo tiempo tenemos que adorar a Dios. Mi papá ya no podía ni hablar. Y yo siempre tenía música de adoración en la habitación. Y mi papá, a pesar del cansancio que él tenía, él siempre adoraba. Él levantaba sus manos como podía.
Y entonces creo que aprendí la esencia de una adoración, porque es fácil adorar cuando todo está bien, pero cuando todo está mal es cuando se prueba la verdadera adoración. Y mi papá me mostró que en los momentos más difíciles es cuando mejor adoración se tiene que ofrecer. Y así fue. Entonces, me costó un poquito más quizá, porque estaba acostumbrado a viajar con él. Nos íbamos de viaje siempre. Estaba trabajando de la mano con él en la iglesia, organizando que hagamos esto, que hagamos el otro. Y ya desprenderme de mi campeón, como siempre le dije. La última vez que se lo dije fue en una ambulancia. Que todo iba a estar bien, mi campeón. Y me quedé con eso. Me quedé que fue un campeón. Y ganó. Y nada, nos toca seguir adelante. Vamos a hacer una pausa acá en esta entrevista y luego vamos a regresar para poder platicar acerca de ese legado que ustedes continúan el día hasta hoy, que él ha dejado en la vida de cada uno. Allá en casita les invitamos a que puedan compartirnos sus experiencias, sus anécdotas con su papá y que pueda, mi hermano, usted hoy reconocer que el Señor Jesucristo es el único que puede guardarnos, que puede darnos ese abrazo de padre. Si en su caso Él no se encuentra también, hoy Él puede abrazarlo, hoy Él puede darle esa consolación, ese refugio, porque Él es el Padre que siempre hemos soñado. Adelante. Esta mañana agradecemos su sintonía a Telerevista Buenas Nuevas de Esperanza, gracias al socio honorario. Hoy es jueves, hoy es día de análisis BNE y en realidad yo quisiera decirlo. Hoy estamos hablando del tema del padre ejemplar o padres ejemplares. Jimmy, gracias. Licenciada Florecita, muchas gracias. Su experiencia es como un bálsamo para nuestros corazones que trae esperanza. Jimmy, gracias por abrirnos tu corazón. Hace un momento nos dijiste, íbamos en la ambulancia y dijiste, mi campeón, todo va a estar bien. Ese momento marcó tu vida para siempre. Fue la entrada de tu papá al cielo. Licenciada, usted le dijo, mi príncipe. Cuando los escucho a los dos, mi campeón, mi príncipe. ¿Saben ustedes que la vida de un padre con su hija le da identidad igual que al varón? O sea, en ambos es lo mismo. Los marca de una forma. Dios bendiga a nuestros padres. Hasta ahorita nos van a hablar de esos momentos, pero aunque no digan nada, el hecho que ahí están, porque se convierte como el pastor de la casa. Aunque el pastor no esté cerca de ellas, pero el pastor, la oveja mira que ahí está, el pastor está tranquila, solo con ver lo que ahí está. ¿Verdad? Gracias por bendecirnos a los dos. Y hablando de eso, ahorita ustedes decían, mi campeón, mi príncipe, pero ahora háblenos un momento háblenos en este momento de valga la repetición, de un momento memorable que quisieran compartir con nosotros, licenciada. Wow, hay tantos. Fueron 17 años solos, caminando juntos, después de la partida de mi mamá. Pero ahorita que usted lo mencionaba, hubo un momento en que a mí dos, que creo que se asemejan muchos. Uno, estaba terminando mi tesis, tenía 8 días sin dormir. Porque me propuse, el Señor me permitió sacarme del lugar donde estaba, porque Él ya me había llamado a servicio, pero yo no lo había entendido todavía que era el momento del llamado. Entonces estaba preparando y me dijo, mira, este tiempo Dios te lo dio para cerrar ciclos. Entonces fui a una charla del doctor Luis Fernando Solares, hasta las águilas necesitan un impulso. Y ahí descubrí que no había cerrado el ciclo de la universidad por varias razones, no cambiaban de directores y
eran varias cosas. Y yo dije, ya estoy ejerciendo, ya no tengo que cerrarlo. Bueno, la cosa es que me dediqué en 8 días a sacar mi tesis. Y en una noche me bloqueé, creo que era el cansancio más la parte. Y yo estaba así toda decepcionada y todo. Y yo dije, no, hasta aquí, ya, esto ya no va, hasta aquí. Y dejé tirar la toalla. Y él llegó con una toalla. Así, chiquitita, una facial. Y me dijo, estás a punto de tirar la toalla, ¿verdad? Y yo me quedé así, sí. Ya no, papi, ya me cansé, esto ya no va conmigo, ya estoy ejerciendo además. Entonces me dijo, ¿sabes qué? En la vida solo alguien puede tirar la toalla por ti. Y es Dios. Él es tu entrenador. Él es el único que puede hacer que tú tires la toalla. El entrenador sabe hasta dónde el boxeador puede llegar. Y yo sé que tú puedes. Venga. Y me recuerdo que tenía un sillón que le gustaba ver la televisión. Y me sentó en sus piernas esta mujerona. Me sentó ahí, me abrazó y me dijo, busque ayuda, oremos. Y oramos, me ayudó a orar. Me dijo, y después me dijo, debe de haber alguna amiga que te pueda ayudar a despejar la duda. Y le dije, papi, es la 1 de la mañana, ¿quién va a estar despierto? Nunca cierre una puerta antes de que se abra. Nunca la cierre usted. Y llamé, marqué y cabal, había una amiga que estaba despierta. Y me ayudó y me salí adelante. En otra oportunidad me había caído herpes en el rostro y es una enfermedad muy dolorosa, muy dolorosa. Y no lograba dormir, ni el medicamento me hacía dormir. Tenía varias noches de no dormir. Y solo vi una silueta en mi cama, así cerca a los pies de mi cama. Él no me dijo nada. Solo recuerdo que me hizo y me oriñó hacia la cama. Metió su brazo debajo de mi nuca, me abrazó, no me dijo nada. Pero no sé qué pasó esa noche. Y sentí un amor tan especial. Sentí que el mismo Dios me abrazaba. Y después él se quedó en silencio y solo me dijo, deja que Dios tome el control de todo. Y esa noche dormí sin medicamentos, dormí sin nada. Entonces, el amor de mi papá en estos años en que tuve que caminar con él y aprender a amar. Yo les digo, no es fácil porque van a haber momentos de contienda, de diferentes pensamientos, éramos 2 generaciones diferentes. A veces nuestros papás, especialmente el varón, nos exige mucho a nosotros los hijos porque quiere que saquemos a luz, ¿verdad? Esas son las partes de pulirnos para que nosotros podamos ser mejores hijos, mejores personas, ahora ya adultos. Y hubo un momento en que también me peleé con él en ese proceso de poder acoplar nuestra vida juntos. Y Dios me dijo algo. Me fui a llorar a una esquina, lloré y pataleé. Y Dios me dijo, te voy a enseñar a amar como yo amo. Y ahí me llevó a la cita de Corintios donde dice que el amor todo lo puede, que el amor todo lo sufre, que el amor todo lo soporta. Y ese momento también cambió mi relación con mi papá. Me hizo todavía más cercana a él. Y eso me enseñó. Después teníamos una tradición con los dos. Cuando él ya, su enfermedad fue avanzando, libró el cáncer, lo batalló, estuvo 7 años libre de cáncer. Después vino un derrame, después vino una fractura de cadera y fue el tiempo en que Dios permitió. Y Dios, ahora entiendo por qué Dios permitió procesos tan largos. ¿Saben por qué? Porque Él sabía que para mí, si hubiera sido algo muy brusco, me hubiera afectado tal vez mucho. Entonces ese proceso me fue enseñando y yo fui viendo la victoria y la victoria de Dios hasta que un día cuando Él partió, yo le dije, Señor, vamos a ver tu victoria una vez más, Él se va a quedar. Y el Señor me dijo, no, ahora viene conmigo. Desprenderme de Él fue difícil, pero desde entonces, unos meses antes, cuando les comparto que Dios me dijo, te voy a enseñar a amar como yo amé, tomamos una tradición. Siempre yo lo acostaba a Él y Él me tomaba de la mano. Y Él no se dormía si yo no le tomaba la mano. Y esos momentos de silencio muchas veces hablan más que 1000 palabras. Porque entonces ahí habla ya el corazón, habla el amor, habla el espíritu que moraba en Él y que mora en mí. Ese espíritu, el espíritu de Dios nos hacía tener momentos de intimidad, orábamos juntos, Él me bendecía, Él me motivaba y eso muchas veces es lo que faltaba allí. Esas palabras de vamos, usted puede, recuerde que todo lo puede en Cristo que le fortalece. Esas palabras, aunque estén en cama, falta. Eso es lo que a veces pesa en la ausencia. Sabemos dónde está y nos gozamos por eso.
pero esas palabras de ánimo, de fortaleza, son las que a veces, faltan mucho. Licenciada, podemos decir que aún desde la debilidad que estaban, nos fortalecía. Siempre, es que era un campeón, es un guerrero hasta el final. Sus palabras eran de fe, ¿saben? Él no partía, según los médicos hay algo, clínicamente a veces cuesta reconocerlo, pero sí, hay algo que no lo deja a él. Él está luchando con alguien, hasta que Dios me dijo, despídete de él y despréndete de él. Yo le dije al Señor, dame la fuerza para hacerlo. Y tomé su mano y le dije, ve tranquilo, Dios habló a mi corazón y voy a estar bien. Porque así como decía ese canto, Él va a estar conmigo en la noche y en el amanecer. Dios ha prometido estar con nosotros siempre. Y Él ha cumplido su promesa. Dios no me ha abandonado, y estoy seguro que no ha abandonado a Jimmy ni a todos aquellos que ya no tenemos a nuestros papás hoy en día. Y de veras, es tan importante la bendición de un padre, el apoyo de un padre. Nosotros lo vemos en las series, ¿verdad? Que los papás bendicen, que los papás dan esa bendición, y esas palabras de fortaleza son las que extrañamos. Pero sabemos que Dios está con nosotros y que vamos a seguir, y que, como dicen ustedes, hay un legado que debemos de proseguir y debemos de honrar. Debemos de honrar. Jimmy. Hay muchísimos, definitivamente hay muchísimos, pero quiero quizás recalcar el último que tuve con él. Recientemente lanzamos una canción y yo recuerdo que tenía muchas ganas de mi papá de que hiciera una canción con el pastor Lionel Tuches, y lo hicimos. Pero recuerdo que una vez fuimos juntos, iba mi hermano, iba yo, mi papá nos llevó a la casa del pastor, tuvimos una reunión, y recuerdo que dijo, disfruten porque yo ya no voy a regresar. No lo entendimos quizás, pero empezamos el proceso de la canción, y en todo el proceso mi papá me estuvo llevando a las sesiones del estudio. Y me tomaba fotos, y como todo padre, ¿no? Orgulloso de sus hijos. Y estaba muy ilusionado de escuchar la canción, muy ilusionado. Me decía, esta canción va a ser un hit, esta canción va a ser poderosa, y siempre hacía eso. Y me acompañó durante todo el proceso. Y justamente 2, 3 semanas, un mes creo que, después de que mi papá salió, se fue, partió a la presencia de Dios, sale la canción. Nunca la escuchó. Y esa noche que me presentan el resultado final, hablo con mi familia, yo les digo, yo no voy a lanzar la canción. Yo no la voy a lanzar, es mía. Fue con mi papá y es para nosotros nada más. Recuerdo que estábamos en una noche y todos nos pusimos a llorar, mi mamá, mis hermanos. Y yo dije, no voy a lanzar la canción, porque ya no está mi papá, que era el motor, ¿no? Que a pesar del tráfico que había, me acompañaba, eran horas de grabación y él estaba ahí. Siempre cuando íbamos decía, hijo, ¿quieres un café para empezar a calentar? Y yo, sí, claro que sí, éramos muy cafeteros. Pero ya no estuvo cuando llegó la canción. Pero recuerdo que él siempre decía, esté yo o no esté yo, ustedes tienen que seguir adelante con sus sueños, con sus proyectos, con sus metas. Y viene mi mamá, ¿no? Y me dice, hijo, lánzala. Viene mi hermano y dice, lánzala. Mi hermana, lánzala. En memoria de mi papá. Y fue un reto, porque era un recuerdo, era un momento de lucha, quizás de emociones. Y la lanzamos, pero me quiero quedar con ese, a pesar de que hay muchísimos con el cual podemos remarcar. Pero ese creo que ha marcado mucho mi vida, del tener la fe para hacer algo que quizás la persona con la que lo creaste ya no está. Entonces ahí viene la fe que te impulsa. Y como legado hemos visto el trabajo que estás realizando en la actualidad en la iglesia. ¿Cómo ha sido ese proceso también de poder tomar
como representante de tu familia, también por ser el hijo mayor y también en la iglesia, ¿cómo ha sido esa? Estuve trabajando de la mano con mi papá y aprendí muchas cosas, cómo manejar la iglesia, porque no solamente es como dicen por ahí, va a predicar y me voy. No, hay muchas cosas que hay detrás de dirigir una iglesia, de dirigir una familia, y aparte mis sueños, mis proyectos, ¿verdad? Entonces, hay muchas cosas, pero hemos trabajado bueno, yo he empezado a trabajar con la enseñanza que mi papá me dejó y hasta el día de hoy creo que hemos hecho un buen trabajo. Creo que hemos podido poner en práctica las enseñanzas que nos dejó y hemos ido avanzando, gracias a Dios. La iglesia ha fluido bien. En lugar de quizás de venirse abajo, ha estado echándole ganas. Hay un poquito de, quizás, no sé cómo llamarlo, pero mi papá tantos años y ahora yo, quizás el doble menos de él. Cabal, literal. Forma de vestir, forma de hablar, hay muchas cosas. Sí, entonces, esa es como quizás la parte con la que he estado trabajando. Hay una transición, ¿verdad? Exactamente, pero creo que vamos bien con las enseñanzas que él nos dejó. Perfecto. Florecita, nosotros conocemos ese legado, lo estamos viendo. Y lo estamos viendo. Todo lo que usted ve aquí. De ese trabajo incansable. Creo que queremos que tú lo describas. Igual el servicio al Señor. Ambos papás una vez llegaron al conocimiento del Señor y les dieron el privilegio de servir activamente en la iglesia. Eso se volvió un fuego en ellos. Mi papá incluso en silla de ruedas, después de su fractura de cadera, con andador, llegaba a servir, igual mi madre, ¿verdad? Ayer estuve buscando algunas fotos con bastón, mi mamá igual con silla de ruedas. Entonces eso me mostró que para Dios es todo, hasta el último aliento de tu vida tiene que ser Dios. Y eso le he pedido al Señor. Eso le he pedido al Señor ahora. Mi papá gozó más verme ya servir en el Señor. Inclusive él me acompañaba en las telemaratones en las madrugadas, porque ya no había una mami por quien regresar temprano, ¿verdad? Entonces él estaba conmigo y me decía, vamos, pues así se hace y tiene que hacerlo así. ¿Y por qué? No se cansa. Dios no se cansa de bendecirla, así es que no se canse usted, vamos. Y recuerdo que bendigo al pastor Holger Chavarría. Ellos sirvieron juntos en el área de bautismos. Cuando mi papá ya no podía movilizarse por él mismo, yo lo llevaba a la iglesia en silla de ruedas e inclusive él pedía su andador, porque el doctor Holger, cuando era el tiempo de bautizos, él iba y servía así como estaba. Ya no podía meterse a la pileta, pero él levantaba sus manos y bendecía a las personas, él alababa al Señor. Y me recuerdo también que me decía, ayúdame a levantarme. Y el doctor Holger lo agarraba de la cintura y los dos juntos iban a orar por los bautizados del fin de semana. Había una alfombra que me preocupaba mucho en la iglesia, que a veces se movía, pero a él no le importaba, déjame, esto es mi vida, hasta el último aliento de mi vida. Y eso es, al amar al Señor, el saber, hay veces que todos estos procesos nos desinfla un poquito a nosotros como hijo porque nos hace falta, pero digo yo, no, ¿cómo haría él? Él se levantaría y lo haría. No importa si te duele el cuerpo, no sé si no tenés ganas, no, es él tu motivo. Y ese es el mejor legado. El mejor legado que los padres pueden dejarnos es conocer, amar y servir a Cristo. Amén. Gracias por estar con nosotros y poder compartir estas vivencias, este testimonio, ese legado, esas memorias que ellos han dejado en su vida. Nosotros, pues con esta entrevista queríamos honrar a cada uno, al pastor Noé, a tu papito Florecita, por ese trabajo que realizaron también, esa semilla que sembraron en el corazón de varias personas, muchísimas personas, y de verdad les agradecemos bastante por este tiempo. Solo quisiera decir algo, tal vez amar y besar a mamá es bien fácil porque como que es la parte dulce, pero también aprendamos a amar, a besar, a honrar a nuestros papás. Sé que a ellos les toca hacer la parte recia de esos dos personajes, ¿verdad? Y por diseño, disculpen, no es que nos estemos así como, y por diseño nos hicieron, algunos nos hicieron de la tierra, como que somos más toscos, ¿no? Pero de veras, disfrutemos de esa capacidad de dulzura que nuestro padre masculino, la figura masculina puede darnos. Sé que a veces son los que nos dan los más recios, pero esos no, yo los bendigo hoy en día. Bendigo esos no que mi papá me dio, porque sé que me guardó,
también me hizo fuerte y sepamos disfrutar de esos momentos de intimidad. Tal vez ahí en lo secreto, acérquese a su papá y dígale, te amo viejo, te amo príncipe, te amo campeón, o el nombre que usted quiera decirle. Disfrute de esa relación maravillosa que puede nacer entre papá y un hijo. Amén. Muchas gracias, Jimmy. Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros. Esta es tu casa. Hemos visto ese ministerio también crecer. Que Dios te bendiga. Muchas gracias, Eduardo, por la invitación. Pastor, también gracias. Y algo a agregar, ¿verdad? Como usted decía, recalcar eso. Aprovechemos a los que tienen a sus dos papás, mamá, papá, valorar el tiempo. Hoy en día uno extraña hasta esas corregidas que a veces los papás lo corrigen a uno equivocadamente. Se confundieron, y pensaron que tú botaste el plato y no fuiste tú, pero te regañó a ti. Eso se extraña. Valoremos el tiempo con nuestros papás y nada, seguir adelante y muchas gracias por el tiempo. Amén. Nosotros hacemos una pausa acá, pastor, y luego continuamos con más de Análisis BNE. Recuerdo bien el día cuando él nos dijo, ¿verdad?, que mi mamá había fallecido. Yo recuerdo que él trabajaba de 8 de la mañana a más o menos 8 de la noche, ¿verdad? Casi todo el día, ¿verdad? Estaba trabajando. Ese viernes recuerdo que yo tenía 9 años, mi hermana tenía 4. Estábamos en la casa y una tía llegó a cuidarnos, ¿verdad? Y yo no sabía por qué. Solo sentía algo, ¿verdad? Como que algo había pasado. Recuerdo que yo le preguntaba por mi papá y que mi papá estaba trabajando, que había tenido inventario, que no sé qué me decían, ¿verdad? Recuerdo que estaba yo dormida, ya era bien noche, y vi a mi papá entrar al cuarto. Vi que sacó una chumpa, un suéter, sacó ropa y se fue. Y dije, bueno, ya vino, ¿verdad? Y en la mañana que me levanté, fui a ver y no estaba mi papá ni mi mamá, y seguía con mi tía. Yo no sabía qué había pasado, no entendía nada, ¿verdad? Solo tenía un mal presentimiento y sabía que algo mal estaba pasando. Recuerdo que ya al transcurrir la mañana, el mediodía más o menos, escuché que estaban llorando afuera, mi abuelita, mis tíos, llegaron todos mis tíos a la casa y yo no entendía qué estaba pasando hasta que vi a mi papá entrar. Yo nunca lo había visto llorar, ¿verdad? Vi a mi papá entrar, entró directamente con nosotras y nos fuimos a la habitación. Y me acuerdo que me cargó a mí en una pierna y a mi hermana en la otra pierna y nos abrazó y se puso a llorar, ¿verdad? Y estaba llorando y llorando mi papá y yo asustada, ¿verdad? Yo sabía que algo malo estaba pasando, pero yo no podía llorar. Y recuerdo que él nos dijo, nosotros le preguntamos por mi mamá y nos dijo que ella estaba en el cielo, ¿verdad? Hasta que en ese momento ya sabíamos de que íbamos a ser una familia de 3, ¿verdad? Íbamos a estar los 3. Gracias a Dios mi papá se quedó con nosotras. Gracias a Dios mi papá nos dijo ahí que él iba a estar con nosotras, que no íbamos a estar solas, ¿verdad? Y nos confortó mucho ese abrazo. Mi hermana estaba chiquita, no entendía, ¿verdad? Pero mi papá solo recuerdo que le sobaba la cabeza y estaba llorando, ¿verdad? Yo no podía llorar, no me salían las lágrimas, yo estaba en shock, no lo creía, ¿verdad? Hasta días después, que ya lo fui asimilando un poco más, ya fui entendiendo un poquito más y le hacía preguntas a mi papá, pero no quería hacerle tantas preguntas porque yo sabía que le dolía, ¿verdad? Porque se notaba en su mirada. Entonces llegaron esas dudas de qué vamos a hacer, y ahora qué va a pasar, ¿verdad? Yo no entendía mucho, ¿verdad? Porque tenía 9 años, entonces únicamente sabía que me tenía que dedicar a estudiar, ¿verdad? Sacar buenas notas y todo. Hasta que fui creciendo, ¿verdad? Y la adolescencia, somos mujeres, ¿verdad? Entonces todos estos cambios fueron afectando a mi papá. Gracias a Dios se dedicó a cuidarnos, a enseñarnos muchas cosas que quizás cuando estaba mi mamá, pues quizás a él no le iban a corresponder, pero él se dedicó a hacerlo, ¿verdad? A ayudarnos, a mi hermana y a mí. Siempre nos consentía, ¿verdad? Y siempre fue un genial padre en nuestra niñez, adolescencia. Con mi hermana, de verdad que le agradecemos mucho a Dios por darnos el papá que nos dio, porque yo sé que otro hubiera sido, quizás nos hubiera dejado con mi abuelita. Recuerdo que hubo un tiempo que no teníamos carro, entonces salíamos de nuestra casa a pie a las 5 de la mañana con chamarras, con gorritos y todo, mi papá cargando a mi hermana y de la mano, ¿verdad? Caminando de mi casa hacia la casa de mi abuela.
en la mañana y luego en la noche, a las 10 de la noche más o menos, caminando de la casa de mi abuela a nuestra casa. Cenábamos como a las 12. Sí, mi papá siempre fue como bien abierto a nosotras. Siempre nos dijo si tienen alguna duda, alguna pregunta, confíen en mí. Y sí hubo una etapa en donde no era miedo, sino era como más respeto que le teníamos, porque mi papá tiene carácter fuerte. Entonces sí nos regañaba a veces, ¿verdad? Y eran regaños así fuertes, ¿verdad? Pero nunca se perdió esa confianza de decirle, papi, mira, tal cosa, o hacer bromas de, mira, ay, me gusta tal persona, ¿verdad? Y él siempre estuvo como bien abierto a todos estos temas y siempre fue como bastante sincero en temas que eran de confianza, ¿verdad? Y siempre nos habló con la verdad, nunca nos mintió, tanto así que hasta nos daba cosita a veces preguntarle porque sabíamos que nos iba a responder con la verdad y no le daba pena, ¿verdad? Entonces siempre fue bien bonita la confianza, o es bien bonita la confianza que le tenemos porque todavía se la tenemos, ¿verdad? De preguntarle cualquier cosa, sabemos que nos podemos acercar a él y él nos va a aconsejar bien, que nos va a decir la verdad de las cosas. No tanto con la ropa, porque a veces nos decía, ay, no, sus zapatos no combinan, ¿verdad? Pero no los poníamos igual, ¿verdad? La responsabilidad, la verdad que mi papá es bien ordenado y siempre nos costó un poquito a mi hermana y a mí como adaptarnos a esa de tener la casa limpia, porque estábamos chiquitas, entonces cuando él llegaba, pues obviamente tenía que estar por lo menos los platos lavados, ¿verdad? Entonces cuando estábamos muy chiquitas sabía de que, ay, no, a dormir, o no éramos muy responsables, pero poco a poco mi papá nos fue educando para que pudiéramos tener esa responsabilidad, o por lo menos decir, miren, ordenen su cuarto, ¿verdad? Ordenen la cama. Algo que me marcó mucho fue una vez que llegó y no habíamos hecho nada y nos regañó así bien fuerte, nos regañó bien fuerte y nos dijo, miren, ustedes son mujeres, ¿verdad? Tienen que ser ordenadas, tienen que ser limpias, tienen que por lo menos tener su cuarto ordenado y todo, y desde ahí fue donde ya como que mi mente se cambió y dijo, y sí es cierto, ¿verdad? Mi papá se esfuerza, ¿verdad? Mi papá trabaja todo el día, entonces no puede ser que yo no pueda ordenar mi cama, ¿va? Es mi amigo, es mi consejero, es mi papá, ¿verdad? Yo lo respeto muchísimo y aunque obviamente así como todos pues cometemos errores, ¿verdad? Y a veces de algunos nos hemos dado cuenta, de otros no, ¿verdad? Pero he visto cómo lucha por salir adelante. Papi, te amo muchísimo, te agradezco por todo lo que has hecho por mí y por mi hermana. Gracias por estar siempre ahí, como te lo digo. Gracias por ser nuestro amigo. Gracias por corregirnos también, nos ha ayudado muchísimo. Y no lo dejes de hacer, por favor, aunque ya estemos casadas y con hijos. Sabes de que puedes aconsejarnos todavía y siempre voy a correr hacia ti cuando lo necesite. Te amo muchísimo y te mando un fuerte abrazo. Y esta mañana continuamos con más de Análisis BNE. Estamos compartiendo el tema el padre ejemplar, padres ejemplares. Acabamos de escuchar un testimonio muy emotivo donde Lucy nos abría su corazón, su experiencia, cómo ha tocado, cómo ella vivió, lo que sucedió en su vida, pero vimos también la gracia, la misericordia de Dios y no cabe duda que la relación con nuestro Padre siempre va a marcar nuestra vida, aún con el Padre presente, aún con el Padre ausente. Gracias, Lucy, por abrirnos tu corazón. Tu vida también es de mucha bendición, tu familia para nosotros. Ahora vamos al tercer punto de este análisis BNE, Padre Ejemplar. Y hoy está con nosotros el pastor Jesse Ávila, en el cual estaremos tocando el punto de vista pastoral junto con Eduardo Arias. Hemos vivido, hoy empezamos bien, de una forma muy especial, porque personas que literalmente están honrando la memoria de sus padres. Hoy ya están descansando en la presencia del Señor y Edu, tuvimos toda una experiencia muy especial. Es un tema muy sensible, pastor. El Día del Padre es un tema muy sensible. Porque la alegría, el que lo tiene y lo apapacha y lo abraza. 2, el que lo tiene pero no tiene una buena relación con él. Y 3, aquel que ya su papito está en la presencia del Señor. Es una fecha muy, muy emotiva, muy sensible, muy especial. Ahora lo vamos a ver desde el punto bíblico, pastor, y
Vamos a ir a la primera pregunta. ¿Qué significa ser padres según la Biblia, pastor? Wow. Según la Biblia, es que si uno le estudia, se encuentra uno cualquier cantidad de papás buenos, malos, excelentes. Pero creo que ser padres, según lo que nos habla la palabra y según el modelo que nos enseña de parte de Dios como padre, es, yo creo que la responsabilidad, pero también el privilegio más grande que nosotros podemos tener en la vida, porque nos entregan algo para que lo administremos. Y la palabra nos enseña de una u otra manera esa responsabilidad, más que una obligación, esa responsabilidad, ese privilegio de que aquello que nos ha sido entregado en nuestras manos, eso quiere decir esos hijos, esas flechas en la aljaba, hacia dónde las vamos a dirigir. Por eso yo creo que cualquiera que estudie la Biblia debe de pensar cuán grande compromiso es tener hijos y que nos llamen papá. Buenísimo. Pastor, ¿cómo ese modelo que según la palabra de Dios, cómo debe ser para poder guiar también a sus hijos y no llegar a lo que la siguiente pregunta, que se la voy a hacer de una vez, a no frustrar o enojar a sus hijos? Yo creo que la Biblia es bien clara. Yo siempre he dicho que es el manual perfecto de vida. No hay otra manera de hablar de ella, porque es el manual perfecto. Y en el Salmo 103 dice: como el padre se compadece de los hijos, así se compadece Jehová de los que le temen. Salmo 103, 13. Nosotros debemos de entender que parte de lo que nosotros necesitamos hacer como papás es ser compasivos. Muchas veces nosotros somos muy duros con nuestros hijos, y me incluyo. Y los oía a los hermanos y decía: hay regañadas que de repente ni siquiera nos las merecíamos, ¿verdad? Jimmy dijo eso. Sí, ¿verdad? Yo oí a Jimmy que dijo eso. Hay cuereadas que no nos las merecíamos, o hay cuereadas que nos las merecíamos, pero no tanto, a tanto nivel, ¿verdad? Y yo creo que un padre que tiene un corazón compasivo es un padre que va a lograr tocar el corazón de sus hijos. Un padre comunicativo, alguien que sepa cómo hablar. Lamentablemente la mayoría de nosotros tuvimos malas experiencias con eso de la comunicación, porque precisamente ayer hablaba con mi esposita y le decía: ¿cómo ha cambiado la paternidad de antes a hoy? Porque antes le decía al papá: vas a hacer esto, y uno le preguntaba: ¿y por qué? Y solo nos decían: porque yo te lo dije. O sea, su palabra era absoluta y final. Y hay de aquel que se le ocurriera preguntarnos 2 o 3 veces, porque trancazo seguro, ¿verdad? Ahora tratamos de comunicarnos más con nuestros hijos, de explicarles más, de buscar un punto de referencia donde ellos puedan entender o ellos puedan aceptar, porque desde el momento en el que decimos: quiero hablar contigo, hay un bloqueo, hay una defensa de parte de ellos, ¿verdad? Pero yo creo que un padre que a través de la sabiduría de Dios aprende a comunicarse con sus hijos, aprende a tener una comunicación fluida con ellos, va a ser un padre que va a lograr llegar más al corazón y va a tener mejores resultados. También ser ejemplo nosotros, porque no es lo que hablamos, es lo que somos. No es lo que decimos, es lo que ellos ven en nosotros. Y yo creo que en ese sentido ha cambiado, como les decía, la sociedad en las últimas generaciones, porque antes se decía: es que tenés que hacer lo que yo te digo. Pero es más lindo, como decía el apóstol Pablo, no solo con palabras, sino con acciones, con ejemplo. Yo creo que los padres debemos de tomarnos esa tarea de aprender a modelar la vida de nuestros hijos, pero con lo que ellos ven en nosotros, con lo que ellos pueden admirar en nosotros. Yo siempre creo que un hijo, y lo veo en ellos, debería de admirar a su papá. No cuando ya no esté. Cuando ya no esté, admirarlo, pues está bien por la herencia o por el legado. Pero qué bueno es que cuando un hijo puede en vida
anhelar ser como es su papá. De hecho, hay cantos como esos, ¿verdad? Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser como mi papá. Aún los niños cantan eso, ¿verdad? Pero hay muchos hijos ahora que lo menos que quieren es parecerse a sus papás. Ni locos. Porque los papás han hecho mucho daño en ellos. Y es esa falta de ejemplo, ¿verdad? Esa falta de ejemplo. El daño que muchas veces nosotros hemos creado en ellos. Y el daño lo hemos hecho en diferentes maneras, pero una de las formas en que hemos dañado el corazón de nuestros hijos es cuando nosotros no los hemos respetado. Los tratamos muy, muy, muy mal. Somos muy pesados con ellos. Y es la respuesta a lo que nosotros tal vez un día vivimos, ¿verdad? Pero yo creo que todo papá en Dios puede tener un cambio y puede hacer una diferencia y puede amar a sus hijos, cuidarlos, tener una comunicación con ellos, respetarlos. Porque nosotros como papás muchas veces pedimos que ellos nos respeten, pero nosotros les faltamos el respeto a ellos en la forma en que los tratamos o como los humillamos en base a nuestra autoridad recibida. Pero la autoridad no nos da a nosotros la oportunidad de maltratar, sino nos da la oportunidad de amar. Entonces yo creo que nosotros debemos de hacer eso en vez de maltratarlos. Es otro punto que es bien importante. En vez de yo hablar mal de ellos, es bendecirlos, es tomarlos a ellos, es declarar una palabra sobre sus vidas, ¿verdad? El libro de Génesis dice que Jacob mandó a llamar a cada uno de sus hijos y los bendijo a cada uno de ellos. Y de hecho al que le había ido más mal a José le dice: arco fuerte, se levantaron contra ti, pero tú los venciste. Entonces el menor llegó a ser el mayor. ¿Por qué? Por un papá que declaró una palabra de bendición sobre sus hijos. Nosotros debemos de tener oportunidades y de verdad apartar tiempos para bendecirlos a ellos, para comunicarnos con ellos, para sentarnos con ellos. Estas cosas nos han quitado mucho, nos han afectado demasiado. Y yo tengo una hija a la que constantemente le digo: los tiempos que no vamos a aprovechar hoy nos van a hacer falta después. Tengo un papá que tengo 14 años que no lo tengo y todavía el día de hoy de repente miro al cielo y digo: ¿cómo quisiera que estuvieras aquí para platicarte de todo lo que me está pasando? Las buenas, las malas y las peores, ¿verdad? Porque qué bueno es cuando uno tiene un padre que lo puede escuchar. No somos los mejores, la verdad. Aún en Dios nos cuesta mucho ser los mejores. Pero que podemos hacer el esfuerzo por cada día superarnos, eso vale la pena. ¿Y cómo lo podemos hacer? ¿Y cuál tiene que ser la base? Buscar a Dios, caminar en el temor de Dios, aprender de lo que dice Dios en su palabra. ¿Para qué? Para que eso nos ayude a poder bendecir la vida de nuestros hijos. En las 3 áreas, que con esto quiero terminar esta parte. Número 1, el área física. La Biblia dice que nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. La alma física necesitamos un padre que sea proveedor, pero que no solo se ubique en ser proveedor. El área del alma, necesitamos un padre que levante el alma de sus hijos con amor, con cuidados, con besos, con abrazos, como decía mi hermana, ¿verdad? Recíproco ese amor. Y necesitamos un padre que sea el sacerdote de su casa, para que espiritualmente guíe a su familia, para que esa familia sea conforme al corazón de Dios. Perfecto, pastor. Quisiéramos para finalizar este segmento que usted pueda guiarnos en oración. Sabemos que ese análisis ha servido, como usted bien decía, pastor Orlando, para poder sanar corazones, para poder llevar a un punto a los hijos y a los padres de reconciliación y de encuentro. ¿Podría usted dirigirnos en oración para finalizar, sí, pastor? Claro que sí. Para mí es una bendición compartir con ustedes. Ojalá muchos hijos honren a sus padres mañana. El Día de la Madre es bien súper. El Día del Padre como que... Y no lo digo a manera de queja, sino lo digo a manera de tan importante es nuestra vida, nuestra mamá, como nuestro papá. Yo creo que por eso Dios primero se llamó Padre. Y habían cosas que iba a restaurar en nuestros hijos, en nosotros como hijos. Y yo quiero orar por esos hijos que tienen que volver a casa. No que no vivan en casa. Si no viven, pues pueden volver. Pero que vuelvan al corazón de sus padres, de su padre. Y que como aquel hijo pródigo regresó, aquel papá siempre estuvo listo para abrazarlo, para amarlo, para besarlo y para hacer una fiesta por él. Déjenme orar por ustedes, padres e hijos, en esta mañana en el nombre de Jesús. Padre,
Qué bueno conocerte así como un papá, como el papá perfecto, como aquel que siempre ha tenido cuidado de nosotros. Y Señor, permítenos a los que tenemos el privilegio de que nos llamen papá aquí en la tierra, padre, papi, viejo, campeón, jefe, amigo, que seamos capaces de cumplir a cabalidad aquello para lo cual tú nos has enviado, Señor. Que se cumpla la palabra que dice que tú volverás el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Y que mañana, que aquí en Guatemala y en muchos países celebramos esta fecha importante, podamos ver esa palabra cumplirse en el corazón de los papás para los hijos y de los hijos para los papás. Y que en esas casas donde haya honra, también haya bendición, también haya amor, comunicación y temor de Dios. En tu nombre, bendigo a los padres, bendigo a los hijos. Y te pido de todo mi corazón, Señor, que nos ayudes a ser mejores, para dejar semilla, para dejar legados, para dejar huellas y para no dejar cicatrices, dolor, amargura y tristeza. Que todo sea cambiado en nuestro corazón, porque queremos de verdad honrar el nombre que desde el cielo nos dieron al enviarnos a nuestros hijos, el ser llamados papás. Que la bendición del Señor sea sobre cada uno de ellos, hoy, mañana y siempre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Gracias, pastor. Gracias por dirigirnos en oración y estar con nosotros en esta mañana, dirigiéndonos a través de la palabra del Señor acerca de los padres. Que el Señor le bendiga. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias por la oportunidad. De verdad, siempre estar aquí en casa es una bendición, ¿verdad? Y un abrazo a todos los padres desde ya. Feliz Día del Padre. Si mañana no le dice, nosotros se lo decimos desde acá, con mucho cariño, con mucho amor. Y si no, abrace usted solito, porque la verdad es que la mayor bendición que tenemos es la bendición de Dios, que confió en nosotros y tener unos tesoros. Gracias, amados hermanos. Amén. Pastor Orlando, gracias por acompañarnos también en este análisis BNE. Seguramente también el Señor ha bendecido la vida de todos los padres. Yo todavía no tengo la oportunidad, pero tengo un padre y tengo una madre que ha sabido también trabajar ahí doblemente para poder guiarme, y la bendigo y le envío un fuerte abrazo y un beso y la amo mucho. Nosotros llegamos al final de Análisis BNE, pero yo quiero que usted se quede viendo pantallas, pastor. Nosotros lo esperamos la siguiente semana. Ok. Hola, mi nombre es Dulce Chinchilla y quiero mandarle un saludito especial a mi papá, Orlando Chinchilla. Para mí mi papá es mi amigo especial. Él suele ser muy alegre, conversador. Yo suelo ser todo lo contrario y creo que así es como nos complementamos, es como un complemento de amigos. Y él suele platicar bastante conmigo y yo lo escucho, y él es bastante gracioso y él me hace sentir bastante especial, y yo también quiero que él sepa lo especial y lo importante que él es para mí. Hola papi, feliz Día del Padre, espero que te la estés pasando bien. Te quiero agradecer por todo lo que me has dado, quiero decirte que te amo y te quiero dedicar un pequeño acróstico que te hice. O de original, R de risueño, L de leal, A de amigable, N de noble, D de divertido y O de optimista. Te amo mucho. ¡Feliz Día del Padre, papi!